Hola amigos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a tratar un tema que está totalmente de actualidad y que está en boca de todo el mundo, en toda la prensa mundial, y es el tema de Eden Hazard. Eden Hazard, que sabemos que al concluir la eliminatoria de Champions contra el Chelsea, caer el Real Madrid eliminado, pues cometió el error de sonreír o echar una carcajada con uno de sus ex compañeros de equipo en el Chelsea. Esta actuación ha sentado muy mal en muchos sectores del madridismo, lógicamente. Yo como un madridista más tampoco me sentó excesivamente bien. Pero bueno, lo dejo, o creo que hay que dejarlo ahí como una anécdota sin más, como algo que forma parte del fútbol. Acaba el partido, te encuentras a tus excompañeros, alguien con quien además él compartió piso en el Chelsea, y tampoco creo que haya que darle mucho más protagonismo. Pero lo que me quiero referir en este vídeo, lo que me voy a referir es al ataque despiadado que está recibiendo de determinados medios, en concreto del programa El Chiringuito. José Pedrerol abre el programa con él y dedica prácticamente más de la mitad del programa a hablar sobre Hazard y su actitud al acabar el partido. Esta noticia da la vuelta al mundo, sale en todos los medios de comunicación del mundo, en toda la prensa. Y realmente lo único que se consigue o que consigue con esto es echar a la afición encima de Eden Hazard. Tiene suerte el belga que actualmente no acude público al estadio, porque si no lo tendría realmente claro para poder jugar con cierta tranquilidad en el Bernabéu. Lo cierto es que Josep Pedrerol y el Chiringuito ya consiguieron hacer lo mismo con Gareth Bale, al que de una manera o de otra contribuyeron a que se fuera del Real Madrid. La afición del galés por el golf, su a veces apatía o indolencia, les sacaba de quicio por lo que se decía, y bueno, poco a poco fueron consiguiendo que todo el mundo se echara encima de Gareth Bale. Y además, lo que es incluso peor es que un jugador como Gareth Bale, que rindió fantásticamente bien en el Real Madrid durante muchos años, un jugador que era pieza clave en la famosa delantera que tenía el Real Madrid, un jugador que era desequilibrante, potente, que tenía un físico maravilloso, un jugador que no lo olvidemos, nos dio la 13ª Champions el solito, que fue el que marcó el gol que nos hacía ganar en la 10ª después del famoso gol de Ramos, un jugador que nos dio una Copa del Rey con un gol fantástico, un jugador en definitiva que ha marcado muchísimos goles en el Real Madrid y que ha hecho grandísimos partidos. ¿Su defecto cuál era? Bueno, pues su defecto era que no era un líder, que no era un jugador en ese aspecto mediático, que no era un jugador que arrastrara al vestuario, y muchísimo menos, y ahí vienen un poco los problemas, un jugador que diera entrevistas o que cayera bien al mundo del periodismo. Y además el hombre pues nunca se lanzó a hablar español, otro de los aspectos por los que fue criticado, y no por su valía, realmente su valía futbolística. Poco importaba que otros futbolistas tertulianos que tuviera el programa como Loco Gatti lo catalogara como el mejor del equipo muchas veces, diciendo que era imprescindible y demás. Hay jugadores que tienen una forma de ser determinada, tienen una forma de ser distinta. Y no encaja con esa forma pasional de Tomás Roncero y de otros jugadores, o de Óscar Pereiro, que bueno, que tienen la camiseta pues por encima de su propia vida, y tampoco hay que ser así. Hay que ser madridista, hay que ser pasional, hay que vivir el Real Madrid y hay que defender el sentimiento madridista hasta las últimas consecuencias, pero de ahí a hacer sangre por determinados jugadores porque no actúan de la forma que nosotros hubiéramos actuado, creo que hay mucha diferencia. Y estos jugadores, Gareth Bale o el propio Eden Hazard, son jugadores con un carácter diferente. Además que no ha sido el único. Yo no he visto que se haya mencionado que cuando acabó el partido de la Champions en el que el Barça fue eliminado, pues que no se criticara a Koeman cuando le vimos reír ampliamente, con una sonrisa bien amplia y también carcajeándose con el entrenador del equipo contrario. Tampoco hace nadie mención a cuando Rafa Nadal pues se enfrentaba a Roger Federer y perdía,
perdía él o perdía Federer, pues pasados unos pocos segundos ya se estaban riendo uno con el otro, o las bromas y carcajadas que se echaban en las entregas de los premios, etcétera. O tenemos el caso de la megaestrella Usain Bolt, cuando perdió su última carrera, su sonrisa y sus gestos, y más veces cuando perdió alguna de las pocas que perdió, ciertamente, el fenómeno jamaicano. Hay muchos más ejemplos, ¿eh? Hay muchísimos más ejemplos de deportistas que son profesionales, que se toman su deporte en serio, pero que cuando acaba, justo cuando acaba, cambian el chip y saben que la vida continúa y que hay que sonreír y que hay que felicitar al rival y nada más. La acción de Hazard pues es una acción realizada con su amigo, con un amigo íntimo, en la que además yo, si te fijas un poco bien en la imagen, se ve que es una sonrisa un poquitín, o una carcajada, una risa un poco casi semiforzada. Y además, si habéis visto reportajes e imágenes en las que sale Hazard pues en entrenamientos o en el campo con los compañeros, podréis ver que es muy normal que realice esas risas como la que hizo el pasado, el pasado miércoles, ¿no? Después, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? En el plató del Chiringuito estaba un exjugador que ha jugado en grandes equipos como Quique de Lucas o el propio Loco Átilo. Dos personajes, estas dos personas que son exfutbolistas y que saben muy bien lo que es estar ahí, defendían la actitud de Hazard. Bueno, más que defenderla, le restaban importancia. Y a pesar de razonarlo de una y mil maneras, los tertulianos, gente que no ha puesto nunca un pie en un campo, que no sabe lo que es sentir la dureza de los tacos debajo de las botas, gente que nunca se ha enfrentado a esas situaciones como lo han hecho ellos, pues les intentaban dar un máster de cómo debía de comportarse un futbolista. Afortunadamente ninguno de los dos tragó por ahí, lo cual deja muy claro lo que se intenta, ¿no? Se echó a Bale y se va a echar a Hazard. Ya está puesta en marcha la maquinaria y está puesto ya todo en funcionamiento para que el bueno de Hazard, que lo ha tenido más que desgracias con las lesiones, pues no continúe mucho más en el Real Madrid. Hasta incluso se ha utilizado la frase de es que llevas aquí 2 años y no has hecho nada. Y es cierto, en 2 años no ha hecho nada, pero hay que analizar por qué. Se ha pasado prácticamente 2 años lesionado. Y eso ningún futbolista lo supera de una forma fácil. No acabas de coger ritmo de competición, no acabas de coger la forma. Pero se insinuaba en el programa como que era algo con culpa exclusivamente de él. Es evidente que ningún jugador quiere lesionarse y ningún jugador hace nada para lesionarse. Es la desgracia que le ha tocado vivir aquí en el Real Madrid cuando apenas se lesionaba en el Chelsea y desde luego no ha sido culpa de las lesiones que ha tenido. Pero bueno, estas campañas que se realizan desde diferentes medios ha afectado a otros jugadores. No olvidemos a Benzema. Benzema porque tuvo la suerte de realizar unos 2 últimos años fantásticos y ha tapado todas las bocas del mundo, pero no olvidemos cómo ponían a Benzema en este programa, no olvidemos a Eduardo Inda, no olvidemos a Pedrerol y a otros tertulianos que no lo querían ver en el Real Madrid ya, que había que echarlo, que había que venderlo, que había que fichar. Bueno, se dieron 40.000 nombres. Benzema no valía para el Real Madrid. No valía para el Real Madrid. Y recordar porque lo dijeron muchas veces y también hubo campañita. Al final no lo consiguieron porque el francés se los comió a todos él solo. Pero poco oímos hablar de las indisciplinas de otros jugadores. Curiosamente de Barcelona, claro, tenemos el caso, por ejemplo, de Dembélé. Dembélé que sus actos de indisciplina no tienen fin. Fue expuesto y atacado hasta por uno de sus cocineros, quien reveló datos del descontrolado estilo de vida que tenía el futbolista francés del Fútbol Club Barcelona. En diferentes medios salieron titulares mencionando, por ejemplo, que el Barcelona estaba cansado de la indisciplina de Umtiti y Dembélé, haciendo hincapié en el bajísimo estado de forma y el sobrepeso en el que Umtiti habría regresado a los entrenamientos. Ni palabra se comentó de eso, y si se comentó fue de pasada,
pero no con las bromitas de las hamburguesas, etcétera, 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 ¿no? Podemos seguir mirando la prensa internacional y hablando de, por ejemplo, del mismo Dembélé, ¿no? En el Parisien salieron de un personaje llamado Naya, Michael Naya, en el que comentaba, hizo unas declaraciones a Le Parisien donde comentaba la vida desordenada y las malas influencias que tenía alrededor Osama Dembélé. Es solo un ejemplo más, un jugador por el que se han pagado 105 millones de euros. Y que es un jugador que no hace más que dar tumbos, estoy leyendo literalmente, y aunque no se le vio consumir alcohol, no respeta para nada los tiempos de descanso y no hay ninguna estructura de alto nivel en su entorno, ¿no? Eso sí, cuando está con sus amigos es completamente diferente, es de abierto, educado, etcétera, etcétera. Hay mucho más, ¿no? Hay muchas más declaraciones sobre Osama Dembélé. Sale a la muestra otra indisciplina de Dembélé en la previa de la final de Copa. Se ausentó de un entrenamiento sin avisar al Fútbol Club Barcelona. Podemos seguir, porque han sido una tras otra, ¿no? Tampoco respetó el código disciplinario debido a la lesión que había sufrido en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Intentó esconder esa lesión para poder disfrutar de sus vacaciones y es una tras otra, y además, solo tenéis que entrar en internet, echar un vistacillo y podéis comprobarlo, ¿no? Y lo curioso es que hay medios como 20 minutos que en un titular muy llamativo ponía que el Barcelona ya conocía la indisciplina de Dembélé antes de ficharlo y su entorno no ayuda. O sea que no solamente es indisciplinado, sino que el Barça ya lo sabía y aún así le ficha, ¿no? Entonces, lo que me fastidia y lo que no veo justo es esta doble vara de medir que se tiene con los jugadores del Real Madrid. También podríamos hablar mucho de las indisciplinas y actos de rebeldía de Luis Suárez o del propio Messi. Bueno, ya no hablamos de la última fiestita sobre la que ya hemos hecho una entrada, pero un vídeo, y sobre la que parece que ya ha pasado todo, ¿no? Ya ha pasado todo. Cuando hoy estamos hablando de cosas tan serias como la vida de las personas, cuando han muerto más de 100.000 personas en este país. Lo que tenemos muy claro es que el Bernabéu silbará, perdón, a Eden Hazard y lo hará por culpa de todos estos medios que mediáticamente están echando a la afición encima del jugador, ¿no? Lo tiene claro en el Real Madrid y es posible que el Real Madrid lo tenga que vender porque ya es un jugador marcado como lo fue en su día, repito, Gareth Bale. Es una pena que estos medios actúen así, pero ya sabemos que es el Real Madrid. Es el Real Madrid y sabemos que vamos a tener que enfrentarnos a muchas de estos ataques que se hacen desde diferentes medios. Bueno amigos, nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que me compartáis vuestra opinión en los comentarios, que os suscribáis al canal y que le deis también a la campanita para poder estar informados de los próximos vídeos que iremos subiendo. Muchas gracias y seguimos en la pelea para defender a nuestro Real Madrid y a nuestros jugadores. Un saludo y hasta luego.